Buenos días. Les habla el pastor Jorge Niño de Guzmán, pastor del Templo Béula, y tengo el honor de dirigirme a usted para empezar con su capacitación, su preparación. Le he enviado un archivo en PDF para que usted pueda imprimirlo o en todo caso ahí usarlo en su computadora. De todas maneras, esta es una ayuda que es recomendable que lo tenga físicamente. Ahora vamos a comenzar nosotros con este tiempo de preparación, el gran inicio. Lo llamamos así, el gran inicio, la realidad de la vida. Dentro de lo cuales vamos a mirar tres grandes noticias. La primera es la gran verdad. La gran verdad es esta, que Dios existe. La segunda gran verdad es la terrible realidad. Somos pecadores. Y la tercera gran verdad es la noticia que todos esperamos. Hay perdón y salvación. Dice así Romanos en el capítulo 6, en el verso 23. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 6:23. Soberano Dios, le damos las gracias en este tiempo que nos permite iniciar esta capacitación usando este medio cibernético. Gracias damos también por el tiempo que nos lo hace para nosotros también con la participación física y directa, Señor. Pero hoy queremos suplicarle que pueda bendecirnos todo lo que aquí podamos tratar, y que sea eso el entendimiento, el conocimiento previo antes de entrar al segundo paso, que es la consolidación, de poder mirar aquí aspectos que tienen que ver, oh Dios mío, con nuestra realidad. Padre, muchas gracias. Que el Espíritu de Dios pueda fluir en cada punto que toquemos, y que usted bendiga al receptor, Señor, a mi hermano, a mi hermana, que están ellos escuchando y tratando de llevar adelante esta tarea. Que usted les ayude, Señor, en el inicio y también en la culminación de este tema. Gracias, Padre de la gloria. Señor, perdónenos nuestros pecados, límpienos de toda iniquidad y ayúdenos a estar, Señor, dispuestos en este templo para que el Espíritu Santo haga su obra también en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, se lo imploramos. Amén. Entonces tenemos ahí ya nuestro manual, y en la primera parte estamos mirando como la introducción. Hemos orado que Dios le bendiga. A partir de ahora usted empezará a descubrir cuál es el significado de la vida. Por lo tanto, cada vez que oramos nosotros para pedirle a Dios para que Él nos bendiga, no solamente en el día, sino también en todo esfuerzo que hacemos para capacitarnos, que nos dé el tiempo, que nos dé la palabra que necesitamos. Podemos estar muy ocupados, podemos estar haciendo muchas cosas, pero para nuestra capacidad, para nuestra afirmación en la fe en Dios, tenemos que suplicarle a Él justamente por eso, por ese tiempo y por esa palabra que necesitamos. Ahora se necesita mucha paciencia y esfuerzo para que a partir de hoy, sobre todo, usted pueda entender nuevos conceptos y respuestas a algunas inquietudes. Quizás a esta altura usted ya sea un miembro de la iglesia, pero estos temas son exclusivamente para aquel que está recién empezando a mirar.
quizás todavía para aquel que ni siquiera aún ha recibido a Cristo en su corazón. Sin embargo, es muy útil para usted para que pueda hacerle alcanzar también a otros que van a estar en ese nivel principiante, en ese nivel de inicio. El punto primero, miremos a nuestro alrededor. En el punto A, esta es la realidad. Podemos aprender nosotros acerca del mundo por medio de la ciencia, la historia y la observación. Para ello hemos tenido ya en nuestra educación desde inicial, primaria, secundaria y aún la universidad. Hemos elevado nuestro aprendizaje sobre el mundo. Sin embargo, muchos no saben la verdad sobre la vida. No tienen ni idea acerca de su propósito, ni mucho menos hay proyección dentro de ellos acerca de su futuro, que será más adelante. Solo Dios puede decirnos cómo lo hizo, por qué y para qué cada uno de nosotros estamos vivos. La única fuente que nos enseña la verdad sobre el punto, sobre el asunto, se llama Santa Biblia. Por tanto, nada es casual. Y todo obedece a un plan divino, a un plan de visión y poder muy impresionantes para cada uno de nosotros. Miramos nosotros que los inventos no son casualidad. Alguien los ideó, alguien los planificó y al final los hizo funcionar de acuerdo a ciertas reglas, a ciertas normas. Así, mi amado hermano, el universo funciona de acuerdo a normas prefijadas por alguien. Así que, amigo, tú que me escuchas, tú que estás atento a esta enseñanza, ese alguien es Dios, a quien llamamos nosotros que Él es Creador Todopoderoso. Él es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Gobernador. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, capítulo 1, verso 3, también dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios creó el sol, la luna, las estrellas, la tierra y les fijó sus órbitas. Fijó la distancia exacta de la tierra al sol para evitar quemarse o congelarse. Él hizo el océano y la tierra, y cada uno de ellos guarda perfecta proporción junto con la atmósfera, lo cual todo es algo ideal para la vida nuestra. Dios creó la vida, creó al hombre y lo situó en un mundo maravilloso y hermoso. Génesis capítulo 1, verso 31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Creó la familia humana para ser sus hijos y les dio la tierra como hogar. Creemos eso nosotros. Señor, dice la palabra de Dios, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11, fíjese, donde dice, porque tú creaste todas las cosas, una vez más. Igual como habíamos leído nosotros al comienzo, Génesis 1:1, Juan 1:3, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 149, verso 4, también afirma, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Por tanto, Dios quiso que sus hijos fueran como Él y lo ayudaran en su obra. El Creador le dio a Adán y a Eva una naturaleza semejante a la que Él tiene. Leamos donde Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué importante mirar, conforme a nuestra semejanza, hablaba el Señor. Punto B. Un terrible suceso cambió la historia. Para ello, establecemos nosotros 4 puntos para entender ese terrible suceso que cambió la historia. Primer punto.
aparece el enemigo de Dios. No más basta hoy mirar a nuestro alrededor y veremos que hay sufrimiento, dolor, violencia, hambre, muerte y una serie de cosas inmorales, dolosas y tristezas, injusticia que no dan mucha pena y mucho llanto también. El mundo desde entonces ya no es perfecto, porque fue corrompido por culpa del hombre mismo. Apareció Satanás, el engañador, para afectar lo creado por Dios. Satanás empezó a combatir entonces el bien con el mal y se dirigió a atacar a la creación de Dios, a nosotros, al hombre. Dios deseaba disfrutar del amor y del compañerismo de nosotros. En cambio, el adversario, el engañador, la serpiente antigua, el diablo, empezó a buscar separar a Adán y Eva, pero separarlos ¿de quién? De Dios. En el punto 2, el pecado del hombre. Eso es lo que apareció también en la historia, que cambió realmente. El pecado del hombre. Satanás mintió a Adán y Eva sobre Dios y los persuadió a pecar, es decir, a desobedecer a Dios. No prestaron atención a las advertencias de Dios. Creyeron a Satanás y tomaron sus terribles decisiones y finalmente pecaron, porque ellos al final inclinaron su corazón a entrar en desobediencia y no hacer caso a Dios. El tercer punto tiene que ver con los efectos del pecado entonces, en esta triste realidad. Ingresó el pecado y apareció la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay nadie aquí en la tierra que diga: yo no pequé, soy santito, yo jamás he pecado, jamás pecaré. Todos estamos incluidos en esta condición, porque el pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre. Empezó a crecer la rebeldía, la desobediencia y el estado pecaminoso hasta el día de hoy. Usted encienda el noticiero y vea todas las cosas, todas las bajezas que están pasando en el aspecto humano de inmoralidad y en el aspecto natural, huaicos, terremotos, hambruna, demasiado calor o demasiado frío, etc. Prefirieron entonces allí los primeros hombres, Adán y Eva, ser esclavos del pecado que ser un hijo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este pecado hizo que la humanidad se una a la rebelión de Satanás y acepte su dominio. Desde entonces la tierra es un campo de batalla entre Dios y Satanás. Por tanto, mi estimado, usted debe escoger al lado de quién quiere luchar, o si quiere estar al lado de Dios o al lado del diablo. No hay un lugar neutral que te diga: no, yo respeto las cosas. No, hay dos realidades y usted debe entenderlo. En este tiempo, o estoy del lado de Dios, si no estoy con Él, definitivamente no estoy de su lado y estoy del lado del adversario. El cuarto puntito que dijimos nosotros, que nos aclara acerca de ese terrible suceso que cambió la historia. Todo depende de su decisión. Todo depende de su decisión. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras escritas en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Hay mucha gente que le parece mal servir a Dios, pero se necesita de la decisión que uno tome. Por eso todo depende de su decisión.
no de mi decisión sobre su vida, sino cada uno depende de la decisión que tome de manera personal. ¿A quién va a servir? Recuerde, Satanás ofrece en la naturaleza deterioro en toda ella, desorden, pobreza, caos, hambre, fealdad, plagas. En nuestro cuerpo, ¿qué ofrece? Enfermedad, muerte, glotonería, vicios, lujuria. En nuestra vida, ¿qué nos ofrece? Esclavitud al pecado, separación de Dios, malas intenciones, falta de propósito, insensatez, injusticia, rebelión, odio, incredulidad, lujuria, ruina, egoísmo, temores, peleas, orgullo, guerras, tristezas, crimen, hipocresía y muchas otras cosas más. En cambio, si yo escojo servir a Dios, pues Dios, ¿qué me ofrece? En la naturaleza me ofrece una creación perfecta, provisión abundante, equilibrio, orden, hermosura, belleza. En nuestro cuerpo, vida y salud, apetitos sanos. En nuestra vida, amor verdadero, buenos pensamientos, libertad de elección, comunión con Dios, obediencia, utilidad, esperanza, justicia, confianza, paz, humildad, gozo, sabiduría, verdad, creatividad, fe, felicidad, todo aquello que me mantiene realmente en paz, no solamente con mi Dios, sino con mi prójimo. Alabado sea Dios. ¿Ha entendido usted eso? El terrible suceso que cambió la historia. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos al punto C. La gran esperanza en medio de la fatal tragedia. Eso es hermoso. Hay una gran esperanza en medio de la triste y horrible y fatal tragedia. Y 3 puntitos los usamos para aclarar ello. Lo primero es que Dios no abandona su creación. Él nos ama a pesar de nuestro pecado. Nos ha provisto una salida para salvarnos del pecado, para salvarnos de las garras del diablo y para salvarnos de la muerte misma. Por lo tanto, Dios gobierna aún el universo y un día todo volverá a ser como en el principio. Lo segundo, el Hijo de Dios es la esperanza salvadora. Aleluya. Todos en esta tierra pecamos y estamos sentenciados a condenación eterna. Dios nos dio a su propio Hijo para tomar nuestro castigo en la cruz y salvarnos. Podemos decir con toda seguridad, Jesús vive, Él resucitó y está a la diestra del Padre. Él enseña la verdad acerca de Dios y su amor. Por eso, el interés de esta capacitación es que debes aprender a conocerle más. Comienza a leer el Nuevo Testamento a partir de hoy. Eso es lo que uno puede entender, que mientras yo me pueda acercar a lo que Él me ha escrito, le voy a conocer. Y así como tercer punto podemos decir que somos hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios. Podemos ser hijos de Dios. Los que lo aceptan como su Salvador son libertados del poder de Satanás. Si abandonamos nuestros pecados, Dios nos adopta como hijos y nos da vida. Él nos pide creer en su Hijo para ser salvos del pecado. No nos obliga a hacerlo. Él no quiere nada a la fuerza. Y aquí algunos textos que podemos nosotros leerlos. Romanos 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Juan capítulo 3, verso 16, el texto universalmente conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Muchos también lo saben de memoria, tú algún día también lo sabrás. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tú puedes ser un hijo de Dios!
El mundo será hecho mejor para quienes aceptan a Jesús como su Salvador. Si aún no lo has hecho, si aún usted no ha respondido a la invitación de Dios, conviértase a Cristo, conviértase a Él. Seguimos nosotros en nuestra preparación de todo el tema general, el gran inicio, la realidad de la vida. En el segundo punto general, empiece a conocer a Dios. Qué bonita expresión. Mi hermano, amigo, vecino, familiar, empiece a conocer a Dios. Empiece a entender aspectos especiales. Conozca su existencia. Él es todopoderoso, es decir, omnipotente. Él es Dios, creador. Él es el gobernador y el juez del universo. Como creador, Él es el dueño de todo lo que hizo. Como gobernador, puso leyes para el bien de todas sus criaturas y del universo. Como juez, Él recompensará o castigará de acuerdo a la obediencia o no de cada uno de nosotros. Entonces, veamos, conozcamos por lo que Él es. Usted y yo necesitamos conocerlo más y más cada día para que podamos disfrutar de su amor y de sus bendiciones. En cuanto a esta existencia, es imprescindible para nuestra vida. Es imprescindible para nuestra vida. Dios ofrece una vida mejor ahora y una vida perfecta y eterna después de la muerte. Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sus hijos lo aman y desean complacerlo y hacer su voluntad. Recuerde, todo el que nace de nuevo vive para hacer las cosas que agradan a Dios. Así que no tenga usted temor, si es que aún no ha hecho su oración para convertirse al Señor. Usted lo hará seguramente en los próximos minutos. Pero recuerde, el que nace de nuevo vive para hacer las cosas que agradan a Dios. Nosotros hemos empezado a conocer a Dios, usted puede empezarlo. Punto B, por sus bendiciones. 1. Observe su obra. Si contemplamos al mundo que Dios creó, veremos que Él es sabio y poderoso. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea, qué importantísimo entender. Observe su obra. 2. Considere todo testimonio sobre Él, de quienes le conocen y han experimentado su presencia, de las personas registradas en la Biblia que conocieron a Dios personalmente. A Dios le encanta hablarnos, guiarnos, proveernos en medio de problemas y necesidades. A nuestro precioso y maravilloso Dios le agrada sanar nuestros cuerpos enfermos, darnos fortaleza y darnos utilidad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, ya hemos tratado estos 2 puntos para empezar a conocer a Dios. Interésese por su existencia, por sus bendiciones. El punto C, su naturaleza. Uno conoce a Dios por su naturaleza. 1. El Espíritu infinito y eterno le corresponde a Él. Por eso decimos, es Espíritu infinito y eterno. Él no está limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por las leyes que nos limitan a nosotros. Él está en todas partes, lo sabe todo y lo puede todo. Por eso Él es nuestro Dios. 2. Es la Santísima Trinidad. La Biblia enseña que Dios es en 3 personas, es decir, que las 3 están en un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, poder y propósito. Trabajan unidos en perfecta armonía como una persona, un verdadero Dios.
Mateo 28, verso 19, nos dice así, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3. En esa naturaleza es amor. Nos ama y quiere darnos lo mejor para nuestra vida. Nos conducirá al cielo para vivir con Él. El que no ama, dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. 4. Es perfecto. Dios es completamente puro, bueno y veraz en todo lo que hace. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice Mateo capítulo 5, verso 48. También dice que Él es justo. Es juez justo, por eso siempre lo hace. Y siempre hace lo que Él es justo. Recompensa y salva a quien obedece sus reglas y castiga al que la incumple. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Refiere, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Santo Dios. Génesis capítulo 18, verso 25. Lejos de ti y el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Efectivamente que sí, Él es justo. Lo sabe todo, Él es omnisciente. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Entiende todo lo que sucede, nada se le escapa. Sabe lo que usted piensa y la razón de su conducta. Sabe lo que es mejor para usted y desea ayudarle a tomar las decisiones correctas. Génesis capítulo 16, verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Primera de Juan capítulo 3, verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Qué tremendo. Y en cuanto a su naturaleza, el séptimo puntito, se manifiesta con poder y autoridad. Eso forma parte de su naturaleza propia. Dios es el creador, quien estableció las leyes de la naturaleza y está por encima de ellas. Sus milagros están más allá del poder del hombre o de la naturaleza. Él sana enfermos, Él resucita muertos y Él transforma vidas. Él es el gran médico que se complace en atender el cuerpo, alma y espíritu. Mateo capítulo 19, verso 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, lea bien o escuche, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, verso 26. Ahora, hay que saber cómo adorarlo. Uno va conociendo a Dios y uno tiene que saber cómo adorarlo. Punto D, sepa cómo adorarlo. Y 4 aspectos nos ayudan a ello. Primero, sea sincero. Sienta lo que dice y demuéstrelo con obediencia. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice Juan capítulo 4, verso 24. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. La sinceridad es tan especial para adorarlo. Segundo, sea leal. Dios no quiere que adoremos a otro Dios o persona o espíritu o imagen o cosa alguna. Ni siquiera que adoremos imágenes. Dice el primer mandamiento, si lo memorizamos nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿recuerda? Usted a la mayoría le pregunta afuera, y a veces aún a cristianos,
¿Cuál es el primer mandamiento? Y a veces dicen amar a Dios sobre todas las cosas. No, estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y justamente lo acabamos de leer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hechos capítulo 14, verso 15. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hechos 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. En nuestra adoración también tenemos que ser, como dice el punto 3, sea agradecido. ¿Y de qué manera le agradecemos a Dios? Con cánticos, oraciones y aún en el silencio de nuestro propio corazón. Comience a darle las gracias a Dios por su amor y bondad y por todo lo que le permite tener. Salmo capítulo 100, verso 1 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Qué preciosa palabra. El Salmo capítulo 108, verso 1. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Sepa cómo adorarlo entonces. Sea sincero, sea leal, sea agradecido. Y cuarto, sea humilde. Nadie es suficientemente bueno para venir delante de Dios. Quien acepta a Jesús como su Salvador, Dios le perdona y lo acepta como su Hijo. Hable a Dios como a un padre sobre cualquier cosa que tenga en su corazón. Donde usted se encuentre, converse con Él, hable con Él, empiece a adorarlo. Ahora, ya hemos visto nosotros, hacemos un breve resumen en esta realidad de nuestra vida, este gran comienzo. Hemos mirado a nuestro alrededor. También hemos visto cómo conocer a Dios. Ahora, tercer punto general. Tiene que comenzar a conocerse usted mismo. Comience a conocerse usted mismo. Y así va a entender lo que corresponde también a su existencia. Primero, conozca su propósito. Su vida debe usarla para el propósito que Dios le ha dispuesto. Él tiene un plan para usted en la tierra y un hogar maravilloso que le espera en el cielo. Usted nació para ajustarse al plan de Dios, ser su hijo, gozar de su amor y amarlo. Si no tiene comunión con Dios, errará en el propósito principal de la vida. El Salmo capítulo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Segundo, crezca a semejanza de Dios. La vida en esta tierra es como una escuela que le prepara para vivir en la eternidad. Usted será capacitado para su futuro desempeño en el reino de Dios. Algunos dicen no hay más allá de la muerte, pero esta vida está siendo guiada, orientada, capacitada por Dios para que podamos vivir en el futuro con Él. Los problemas y dificultades que tiene son para enseñarle paciencia, fe y obediencia. No se desespere por los problemas y las dificultades. Deje que Dios le convierta en una persona confiable para que finalmente Dios le use. Dice así la Biblia: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12, se encuentra esta afirmación. Tercero, en cuanto a su existencia, sea un colaborador ideal con Dios. Usted puede ser una bendición a su familia, su comunidad, su país y al mundo. Dios desea que usted sea su socio y coopere con Él. Él le ayudará a guiar a otros a Jesucristo y a una vida mejor con Él y en Él. Eso es la de todo cristiano. Si leemos Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué tremendo. Entonces, ¿usted se está conociendo? Ahora, conozca su naturaleza.
Usted tiene que conocer su naturaleza. Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y le ha dado una naturaleza terrenal. La vida interna de Adán, su espíritu, procedió del aliento de Dios. El espíritu de Adán fue semejante a Dios en muchas formas y maneras. Dice así Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amado amigo, amado hermano, este espíritu le hace diferente de los animales porque tiene naturaleza moral, es decir, tiene sentido del bien y del mal. Tiene una naturaleza estética porque se despierta, se desarrolla el amor a la belleza. Tiene una naturaleza intelectual porque hay un deseo de conocer la verdad, hay una habilidad para razonar, hay idioma, hay distintas formas de comunicación. La naturaleza espiritual también significa que hay deseo de adorar a Dios y eso nos ayuda a desarrollar la capacidad de tener comunión con Dios. Hay una naturaleza creativa, el deseo de mejorar lo que nos rodea. El ser humano construye rascacielos, canales de agua, represas eléctricas, inventa maquinarias para que trabajen o sirvan para él. Crea belleza en la música, arte, arquitectura, poesía, canciones y en toda clase de trabajo manual. Eso es lo que nos hace diferente de los animales. Nuestra naturaleza moral, estética, intelectual, espiritual y creativa. Sigamos conociéndonos. Sigue conociendo su realidad. Usted tiene una realidad también. La realidad es que, primero, su cuerpo físico, esa es una realidad, o sea que se lo puede tocar. Este cuerpo físico no es eterno ni todopoderoso. Está limitado en el tiempo y en el espacio. Un día este cuerpo envejecerá y morirá. Por ello debe trabajar para Dios y debe de cuidarlo porque le pertenece a Él. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nada de lo que tenemos es nuestro ahora ya. Todo es de Dios, por eso que hay que darle lugar a Él. Quien no conoce a Dios culpa a su cuerpo y hasta lo castiga para ser mejor. Escucho alguna vez cuando dicen: yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Pues esas palabras vienen de un corazón que no conoce a Dios. Usted decide si usa su cuerpo para el bien, que corresponda a ser usado por Dios, o para el mal, que corresponda de estar del lado del diablo, de Satanás y de sus demonios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Si da el primer lugar a los impulsos de su cuerpo, tendrá muchos problemas. Si se hace esclavo de malos hábitos, destruirá su salud y su moral. Por eso de allí vemos que cuánta gente ha hecho trizas con su cuerpo físico. Malas noches, vicios, drogas, borracheras, tantas cosas que iremos mencionándolas poco a poco conforme vayamos avanzando el estudio. En esa realidad también tiene que ver no solamente su cuerpo físico, sino también el pecado arruina todo, es una realidad. El pecado mancha la imagen de Dios en la persona, hace al hombre cada vez peor. Bien claro nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al verso 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, lea bien: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas. Grábese bien, y cosas semejantes a estas. Entonces, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después sí, pero hay alguna cosita que no está, pero dice, y cosas semejantes a estas. Todo está allí. En esa realidad, que uno mira que tiene su cuerpo físico, que el pecado arruina todo. Lo tercero es, no confíe en su propio esfuerzo. Dios tiene un propósito para usted. Y si Él no le ayuda, jamás podrá cumplirlo. Todo esfuerzo nunca será lo suficientemente fuerte para agradar a Dios. Romanos capítulo 7, del verso 18 al 20, justamente dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por tanto, el cambio no lo da la iglesia, no lo da el pastor, no lo da nuestra bondad, el cambio lo da Dios. Por supuesto, si usted se lo permite, Él enviará a su Espíritu Santo para restaurar su naturaleza en usted. Esa naturaleza humana que si se la deja que se valga por sí misma, va de mal en peor. En las manos de Dios, su vida se convertirá en algo profundamente maravilloso. ¿Quién puede contradecir esto? Algo maravilloso y útil. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Así que ya usted sabe, si estamos en la mano de Dios, iremos transformando nosotros día a día nuestro entendimiento, para así entender y comprender la voluntad de Dios, que es perfecta, buena y agradable. Ya nos hemos ido conociendo en cuanto a nuestra existencia, en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestra realidad. Ahora también veamos en cuanto a su seguridad. Desde el instante que acepta a Jesucristo como Salvador, Dios le acepta como su Hijo. Él se lo hace saber en tres formas seguras a través de su bendita y hermosa palabra que lo afirma. La certeza interior del testimonio del Espíritu Santo, a través del cambio de su vida. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha hecho en él testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído en ese testimonio. El verso 11 de Primera de Juan, capítulo 5, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, dice el verso 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te pregunto, ¿tienes ya a Jesucristo? ¿Tienes a Cristo o solamente crees nada más? La mayoría dice, sí, creo en el Señor, pero dice, es el Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios, ¿cuántos podemos tener la seguridad de que Dios nos habla? Y Él es quien nos convence de ser hijos suyos, y le aceptamos, por supuesto, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos que Jesucristo vino por esa oportunidad para nosotros de encontrar el camino de ir hacia el Padre. Vamos al cuarto punto general, la humanidad de hoy. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La humanidad de hoy afronta dos grandes cosas. Su mayor necesidad.
Y la otra cosa que afronta es su más grande y sabia decisión. Entonces, veamos en cuanto a su mayor necesidad. La persona perdida necesita ser encontrada y rescatada. La gente que tiene hambre necesita alimento. Si alguien está envenenado, ¿qué necesita? Necesita un antídoto. Si no tiene a Cristo, su vida espiritual y todo lo demás estarán arruinados. Por tanto, dice la palabra, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. El alma del hombre está perdida y se muere de hambre, enferma y condenada a morir. El hombre necesita un Salvador que lo encuentre, lo alimente, lo cure y lo perdone. No podrá salvarse a sí mismo el hombre jamás. Así tenga padres cristianos o asista a la iglesia, o sea bueno, o no haya nadie que le acuse de algo malo. Esa es la mayor necesidad. Primero necesita un Salvador para alimentar y curar su alma enferma y hambrienta que estaba perdida en el pecado. Jesús significa Salvador, es decir, solo Él puede salvarle. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Debido a que Dios es justo, no ignora el pecado. Entonces la muerte es el castigo de Dios por el pecado. Dios le ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que muriera en su lugar. Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20, dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Santo Dios. El pecado entonces lo separa de Dios, pero a través de Jesucristo tiene perdón, aceptación por parte de Dios, nueva vida y comunión con Dios, como si nunca hubiera pecado. Segundo, no se deje engañar por el diablo. En esta mayor necesidad que uno tiene, necesito un Salvador y no tengo por qué dejarme engañar por el diablo. Satanás le ha cegado con incredulidad y le ha alejado de Dios. ¿Cuánta gente sigue hoy alejada de Dios, enceguecida? El diablo hace dudar de la palabra, hace dudar del poder, de la sabiduría, de la bondad y amor de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Ese gran enemigo nuestro, Satanás, se engaña con religiones falsas y le lleva a adorar a espíritus o imágenes. Con toda severidad declara la Biblia: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, verso 23. Satanás reemplaza lo bueno y correcto con la mentira. Si usted va por camino falso buscando la felicidad, al final, encontrará la condenación. Dice, muchos caminos al hombre le parecen bonitos, le parecen buenos, le parecen correctos, pero al final justamente es un camino de muerte. En lo tercero, hay que mirar que en esa mayor necesidad también tenemos que buscar y seguir a Jesucristo. Él vino a buscarnos para guiarnos hacia Dios, para guiarnos hacia la felicidad, hacia la vida eterna. Él y sus enseñanzas nos hacen libres de la incredulidad y el error, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Por eso seguimos a Cristo. El pecado más grande es desobedecer a los mandatos de Dios. Recuerde eso, usted como persona, como creación de Dios. El pecado más grande es desobedecer a los mandatos de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Jesús vino para curarlo del pecado y llenarlo con el amor de Dios. El texto anterior que hemos leído es 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2 al versículo 4. Decíamos entonces, Jesús vino para curarlo del pecado y llenarlo con el amor de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Eso es lo que tenemos que leer en la Escritura y marcar, si es posible, ahí con nuestro resaltador, para no olvidarnos realmente que nuestra mayor necesidad justamente es eso. Es de reconocer a la necesidad de nuestro Salvador, que no tenemos por qué dejarnos engañar por el diablo y tenemos que buscar y seguir a Jesucristo. Él rompe las cadenas del pecado y nos libra de los malos hábitos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Repetimos una vez más. Jesús rompe las cadenas del pecado y nos libra de los malos hábitos. Nos libra del mal genio, nos libra de la maldición, nos libra de la inmoralidad. Nos liberta también de los vicios y de toda bajeza. Él destruye el poder de los malos espíritus y aún del mismo Satanás. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. Entonces, ¿cuánto podemos decir que somos libres? Yo soy libre y le agradezco a Dios. Ahora, si la humanidad de hoy hemos visto su mayor necesidad, también veremos en el punto B su más grande y sabia decisión. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, del verso 31 al verso 33. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, su Padre Celestial ya sabe lo que usted necesita. Ponga su atención en el reino de Dios y haga lo que Dios exige. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dios sana aún a los enfermos en respuesta a la oración. Aún lo sigue haciendo. No es que sanó en ese tiempo, sigue haciéndolo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué bueno, qué hermoso. Jesús está dispuesto a ser su Salvador, pero Él no te va a obligar a que lo aceptes. Aceptar a Jesucristo como su Salvador, ese es el mejor momento. Esa es la más sabia decisión que tú puedes tomar. Más adelante podría ser demasiado tarde. Disfrutar todos los días de esta nueva vida es maravilloso. Él llama a la puerta del corazón de la persona hoy, en este tiempo. Nuestra respuesta es, déjalo entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos capítulo 3, verso 15. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Y yo le hablo a usted. Si aún no aceptó a Jesucristo como su Salvador, puede hacerlo ahora. De ser así, yo le pido que pueda cerrar sus ojitos un momento y repetir esta oración junto conmigo. Gracias, Padre Celestial, por amarme y enviar a su Hijo a morir por mis pecados. Efectivamente, reconozco que su Espíritu Santo me ha convencido de todos mis pecados, por eso me arrepiento de haberlos cometido.
Amado Dios, le pido que me perdone de todos ellos, pues ahora mismo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y le recibo en mi corazón. Que entre en Él y sea dueño de todo lo que yo soy. Yo quiero estar de su parte y no de parte del diablo. Le ruego me haga la clase de persona que usted, mi Dios, quiere que yo sea. Oh Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, si tú oraste así, pues ya tienes a Cristo en tu corazón. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y yo me alegro, me gozo mucho de que tú te hayas convertido en un hermano. Si esta oración ya lo hiciste mucho tiempo atrás, de todas maneras te agradezco por la oportunidad y reconozco realmente que eres un hijo de Dios, eres una oveja del Altísimo y Él viene justamente a cumplir su propósito. Él empezó su obra contigo y lo culminará, nunca lo deja a medio construir. Dentro del quinto punto general, el día que enfrente a la muerte. Uy, la gente no quiere saber de la muerte. Después de la muerte, ¿qué va a pasar? Primero, la muerte llegará. Cuando usted muera, su espíritu deja su cuerpo físico. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, un día irá al cielo. Pero si usted rechaza la promesa de vida eterna, también es cierto que usted un día irá al infierno. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice Lucas capítulo 16, versos 22 y 23. Los cuerpos que tenemos ahora no están preparados para ir al cielo. Ellos son como casas temporales que se nos dan para nuestra vida en la tierra. Porque, dice así el Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5, verso 8. Segundo, la resurrección vendrá. Jesús volverá por aquellos que le pertenecen. Los que lo hayan aceptado serán transformados. Recibirán cuerpos nuevos como el de Cristo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 42 y 43. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y versículo 17. Recibiremos nuestra recompensa por el servicio fiel. Dios nos asignará ciertas responsabilidades y privilegios cuando estemos allá en su reino eterno. Eso es completamente seguro. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Tercero, vendrá un milenio de bendición. El diablo será encadenado durante 1000 años. Jesús establecerá su reino y gobernará la tierra durante 1000 años. Aún los animales salvajes vivirán en paz entre sí con el hombre. Apocalipsis 20, verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
años. ¡Wow! Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, dice Isaías, capítulo 11, verso 6. Cuarto, vendrá la resurrección y el juicio para los no creyentes. Después del milenio y de la batalla final entre Cristo y Satanás, el diablo será arrojado en el lago de fuego. Los muertos que no aceptaron el plan de salvación de Dios resucitarán para ser juzgados. Todos aquellos que decidieron seguir a Satanás en lugar de servir a Dios irán al lugar de castigo preparado para el diablo. Dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 hacia el versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea usted bien el verso 15 lo que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted ya tomó su decisión, ya su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Si no lo ha hecho, todavía puede hacerlo. Los justos o hijos de Dios disfrutarán para siempre de lo que Dios les ha preparado. Los que rechazaron la salvación de Dios quedarán separados para siempre de Él. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el punto B, habíamos visto después de la muerte. El futuro tiene dos lugares a donde ir. Uno de estos dos lugares será su futura morada y eterna. Si es el infierno, será separación de Dios. Pues él dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si va para el cielo, hay unidad, todos unidos con él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Todo lo bueno viene de Dios. Separados de Él solo existen sufrimientos, tristezas y muerte. En el infierno hay sufrimiento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que se moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, versos 23 y 24. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, verso 30. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, verso 10. Pero el cielo, ¿qué hay en el cielo? Entonces hay una perfecta felicidad para siempre. Y me llevó, dice la Biblia, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21, versos 10 y 11. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, verso 4. Imagínate, ¿qué o quiénes serán tus vecinos cuando vayas a tu hogar celestial y eterno?
¿Cuál va a ser tu lugar? Si es el infierno, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Imagínate esos vecinos. Si te va para el infierno, tus vecinos va a ser el diablo, los demonios y todos esos terribles pecadores que refiere la Escritura. Pero si vas para el cielo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, verso 33. Bendito sea Dios. Qué lindo lugar realmente donde estará el Señor. Ahora, como tercer punto, el punto C, tú eliges. Dios no tiene la culpa de que una persona vaya al infierno. Cuando se avecina la muerte, o antes que venga ella, tú eres quien elige. Él quiere salvar a todos, pero cada uno debe escoger por sí mismo entre el cielo y el infierno. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20, dispone: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he hecho delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué tremendo. Primero, salga del camino equivocado. Ya no vaya por el camino del pecado, lejos de Dios y con dirección al infierno. Abandone su pecado y decida obedecer a Dios y seguir su camino. Sea valiente, busque a Dios, arrepiéntase de sus pecados y pida perdón por su desobediencia. Reconozca el mal que hizo a otros y haga lo posible por arreglarlo. Perdone a sus adversarios, a sus enemigos. Pida perdón a quien le ofendió y restituya lo que usted haya robado. Confíe, Dios le perdonará y ayudará a mejorar su vida en lo que sea necesario. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. En esta lección, segundo, vaya por el verdadero camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6, verso 37. Entonces, acepte al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal, si en caso no lo ha hecho. Crea que Jesús le acepta a usted también. Confíe en Él. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, verso 31. Siga a Jesús el resto de su vida. Él le guiará y ayudará mientras usted lee la Biblia y ora. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Bendito sea Dios. Y tocaremos el último punto general, el número 6, la casa de Dios. Vamos a entender acerca de ella. Lo primero que vamos a ver es, una gran herencia no esperada. Eso es la casa de Dios, una gran herencia no esperada. Primero, los que pertenecen a Cristo. Cristo te llama para seguirle, deja tu antigua vida de pecado y forma parte de su cuerpo, es decir, de la iglesia, que reconoce a Jesucristo como su única autoridad. Solo Dios sabe quiénes son todos sus miembros. La iglesia es una sola en todo este mundo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. La iglesia local.
es también la herencia que uno no esperó. Son los que comparten la misma fe en Cristo, se reúnen regularmente para adorarle, como hicieron en los tiempos bíblicos. Ellos forman una iglesia local y trabajan unidos para el Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, verso 20. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses capítulo 4, verso 15. Tercero, la iglesia nacional o denominación. Una iglesia nacional o denominación es una organización de muchas iglesias locales. Se ayudan unas a otras, trabajan juntas, publican literatura, preparan ministros, abren nuevas iglesias, escuelas, orfanatos, hacen trabajo misionero. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, dice Hechos 15:6. Eso es lo que se llama una denominación, una congregación. Y al escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Hechos 15:23. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Hechos 15:41. Muchas denominaciones están de acuerdo en lo básico y cooperan entre sí. Nosotros tenemos mucha familia cristiana. Nosotros somos llamados Asambleas de Dios. Hay familia que pertenece a la Iglesia Bautista, familia que pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera, familia que pertenece a la Iglesia Nazareno, a la Iglesia, a diferentes congregaciones que adoran al Altísimo, es decir, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos son nuestros hermanos. Aquellos que no adoran al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, entonces sí que adicionan otro libro aparte de la Biblia, entonces decimos que no comparten lo mismo que nosotros, ni siquiera lo fundamental. Ahora, en cuanto a edificios o templos, que se refiere a lo que pertenecemos a Cristo, también los templos físicos. Edificios o templos es el edificio reservado como casa de Dios y donde su pueblo tiene comunión con Él. Puede ser un templo muy bonito, construido, precioso, o una capilla sencilla, humilde. Lo que importa realmente es la presencia de Dios allí. Pudiera ser que sea un palacio de oro y diamantes y Dios no esté. O pensemos que en el lugar alejado donde solamente hay 4 esteras y un plástico o una calamina, decir que Dios no se mueve allí, es una ofensa hablar así. Ahora, tenemos que mirar en cuanto al segundo punto, que vamos ya casi llegando a la parte final, del templo hacia todo el mundo. Primero, amando a Dios y viviendo para Él. La iglesia tiene comunión con Dios en la adoración. Juntos e individualmente sus miembros expresan su amor a Dios en oración, en alabanzas, en las ofrendas, en el servicio cristiano, en la obediencia a sus mandatos. Alabado sea el Señor. Segundo, llevando al mundo el Evangelio de Jesucristo. Cada cristiano debe hablar con su familia y amigos sobre cómo pueden ser salvos. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar el mensaje del Evangelio a todas partes del mundo. Trabajamos unidos para hacer esto. Marcos 16:15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué hermoso testimonio. Hechos 1:8, muy conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo, usando todo método para enseñar la verdad y prepararlos para seguir a Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28,
versos 19 y 20. Lo tercero, discipulando y cuidando a la familia de la fe. Eso es importante, es decir, allí en el templo se provee para el crecimiento espiritual de sus miembros, ahí es donde se aconseja y ayuda también a los que tienen necesidad, sean miembros o no sean miembros. El punto C, hay un lugar para usted. Primero, asista a la iglesia. Eso es congregar. Dios ha puesto personas en la iglesia para ayudarle y enseñarle a usted. En esta forma, Él satisface las necesidades espirituales de usted. Efesios 4, versos 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No asista a la iglesia, mi hermano, pensando en la ayuda de dinero, o pensando en la ayuda de alimentos, u otros beneficios materiales que uno esté necesitando. Si usted pone a Dios en primer lugar, Él hará lo conveniente frente a sus necesidades. Segundo, su nueva familia le necesita. Cada parte del cuerpo tiene su función. Hay trabajo para usted como miembro del cuerpo de Cristo. No existe un dedo aislado, está siempre unido a la mano. Si usted ocupa su lugar correcto en la iglesia, Dios le usará para ayudar a los demás. Dice así la escritura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos capítulo 12, del verso 4 al verso 6. En ese lugar no solamente uno asiste, uno tiene que entender que nuestra familia no necesita. Usted empezará a dar sus primeros pasos en su crecimiento. Así vendrá el bautismo en agua como un buen testimonio a su primer paso de obediencia y fe. También usted comenzará a servir a Dios con su mayordomía. La iglesia administra los fondos, pagando los gastos que produce llevar el evangelio. Si por otros usted oyó el evangelio, entonces ahora por usted, Dios hará que otros lo escuchen y sean salvos también. Será útil para cantar, orar, enseñar, testificar, evangelizar e invitar a otros en la oportunidad que usted tenga cuando haya una noche de culto, que usted los invite. Usted va a ser útil para muchas de estos detalles. Y haga caso como la palabra dice en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito sea Dios. Estamos ya terminando el punto de objetivo primordial. ¿Cuál es el objetivo primordial entonces de entender, para entender la casa del Señor? O sea, la iglesia del Señor. Primero, formará parte de la historia. Desde que Jesucristo fundó su iglesia, Satanás ha querido destruirla. La iglesia lucha para salvar vidas y rescatar las almas que Satanás las tiene cautivas. Siempre hemos pronunciado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, verso 12. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:8. Segundo, podrá reconocer las estrategias de Satanás. Él trata de separar a los cristianos de Cristo para derrotarlos. Usa la persecución, las falsas doctrinas y las tentaciones. Él usa personas para perseguir y matar cristianos. Se infiltra y sabotea la iglesia con falsos maestros y dirigentes incrédulos. Él tienta a los cristianos a pecar para que se vuelvan débiles e impotentes. Él tratará de hacer que duden de Dios. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Someterse al señorío de Cristo trae victoria.
Tercero es eso, ¿cierto? Someterse al señorío de Cristo. Eso trae victoria. Nuestra defensa es estar en contacto con nuestro general en jefe, el Señor Jesucristo. Nuestras armas principales son el ayuno, la oración, la fe y la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos proporciona la fortaleza y el poder para vencer al enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. A través de las persecuciones se ha purificado la iglesia. Quiero que usted sepa que el Espíritu Santo aviva y libra a la iglesia del pecado y de las falsas doctrinas. Quizá tengamos que sufrir ahora, pero pronto se terminará la lucha. Satanás será derrotado, gloria sea el nombre de Dios, y la iglesia reinará para siempre con Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, verso 18. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, verso 37. En esta lucha cada cristiano es un soldado. Claro que sí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira una vez más, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2, 10. Llegamos a la conclusión, finalmente. Si aceptaste a Cristo ya, amén, te agradecemos. Pero si aún no aceptaste al Señor, después de haber escuchado todo, después de haber leído tal vez todo en todo este tiempo, en todos estos casi 90 minutos que van a ser de mucha bendición, o lo hayas escuchado todo en una sola clase o en dos tiempos, pero te hago esa pregunta: si has aceptado tú a Jesucristo como tu Salvador, bien. Pero si aún no lo has hecho, puedes hacerlo ahora. Cierra tus ojos conmigo. Gracias, Padre Celestial, por amarme y enviar a su amado Hijo a morir por mis pecados. Efectivamente reconozco que su Espíritu Santo me ha convencido de todos mis pecados, por eso me arrepiento de haberlos cometido. Por esto, Señor amado, le pido que me perdone de todos ellos. Ahora, en este instante, quiero abrir mi corazón y aceptarle a usted como mi Salvador. Dios eterno, yo quiero estar siempre al lado suyo, de parte suya, y no de parte del diablo. Le ruego que me haga la clase de persona que usted quiere que yo sea. Gracias, Dios mío, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Mi amado, si tú has estado atento a todo lo que hemos podido enseñar, ya tú sabes, tú tienes el archivo PDF de este manual y también tienes el archivo en audio que lo puedes leer, puedes imprimirlo completamente gratuito, puedes darle a otros también, hay permiso para ello, y también el audio. Si tú no puedes hablarle a la otra persona, también por el audio puedes llegar hacia la otra persona. Con mucho gusto, todo para la gloria y el servicio de nuestro Dios. En lo que respecta a nosotros glorificamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y te damos la bienvenida. Ven, te invitamos a nuestras reuniones. Los martes en la noche tenemos oración a partir de las 7:45, los jueves también. Y los domingos tenemos temprano, 10 de la mañana, escuela dominical. Y también un culto de celebración en la noche a las 6:45. Entonces te felicito. Tú acabaste el primer paso que es relacionado a nuestra gran verdad, a la gran realidad que hay
en nuestra vida, el gran inicio, la realidad de la vida. Ya lo terminaste y pues has tenido presente estos 3 puntos. Hay una gran verdad, Dios existe. Hay una terrible realidad, somos pecadores. Y hay una gran noticia, hay perdón de salvación. Mis hermanos, mi amigo, preparémonos para el siguiente paso número 2, mi nueva vida en Cristo, consolidando la decisión que he tomado, es decir, cuando le acepté a Él como mi Salvador. Bendito sea Dios. Preparémonos entonces para la segunda enseñanza, que ya se irá por capítulos, por temas, y que Dios pueda bendecirnos. Padre de la gloria, agradecido Señor por este tiempo, por esta exposición, que todo sea, Dios mío, para utilidad en su nombre, Padre de la gloria, que podamos llegar así a aquellos que no pueden, Señor amado, por trabajo, por estudio, no pueden estar juntos, Señor, y quisiéramos a través de este medio que usted disponga, Señor, el tiempo en ellos, la valentía, la decisión, Señor, la disposición y la pasión también ellos de poder agradarle en todo lo que ellos pueden hacerlo, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos despedimos, Señor, agradecidos por todo. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, muchas gracias por esta oportunidad, por esta escuela de liderazgo y discipulado, donde pretendemos en su nombre formar una nueva generación pentecostal, para gloria de su nombre. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.